Bien, hermanos, el mensaje para esta mañana se titula El Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo. ¿Quiénes han escuchado antes esta parábola? ¿Quiénes la han visto? Muy conocida, ¿cierto? Bien, entonces, dentro de este mensaje voy a tocar tres personajes de esta historia. El hijo pródigo, el hijo mayor y el padre. Iniciamos con el hijo pródigo y vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 15 y nos vamos a los versículos del 11 al 24. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. A continuación vamos a ver algunas características de este hijo pródigo. Siguiente. Este hijo pródigo era, primero que todo, independiente. Pensaba que no necesitaba de Dios. Pensaba que solo podía lograr todo lo que emprendiera. Pensaba que sin la ayuda de Dios iba a alcanzar todas las metas que se propusiera. Por esta razón le pidió su herencia al padre aun cuando estaba vivo. Estaba buscando solo los beneficios de este padre. Siguiente. Tenemos que este hijo pródigo también tenía una actitud negativa. Esta actitud negativa puede representar a aquellos que creen que no necesitan de Dios. Este hijo pródigo creyó que no necesitaba de su padre. Creyó que solo podía lograrlo todo. Siguiente. Estaba seguro de sí mismo. Estaba mostrando con su actitud que para nada había dependencia de este padre. Tenía una seguridad en sí mismo más que una seguridad en lo que representaba su padre para él. Siguiente. Quería estar lejos.
Por un momento vamos a imaginarnos estas dos inmensas columnas que tenemos aquí al frente de la tarima. Vamos a imaginarnos que esta columna aquí representa a Dios. Y esta columna aquí, a mi otro extremo, representa al mundo. Entre más yo me acerco a Dios, más me alejo del mundo. Pero en la medida en que pienso que no necesito de Dios y empiezo a alejarme de Él, me empiezo a acercar al mundo. Este hijo quería estar lejos de su padre. Y más adelante vamos a ver lo que le costó estar lejos de su padre. Siguiente. Este hijo también tenía otra característica. Buscaba los placeres del mundo. Todo lo que había experimentado con su padre sentía que ya no valía la pena. Le había pedido el sabor a estar en la presencia del Padre. Empezó a dejar de disfrutar todo lo que el Padre le ofrecía y decidió experimentar al otro lado, al mundo. La felicidad del mundo es superficial, la felicidad del mundo es pasajera. Puede de pronto haber al inicio algo de felicidad, entre comillas, pero llega el momento en que esa felicidad, que es un espejismo, se apaga. Pero la felicidad, el gozo que nos da nuestro Padre, es un gozo que permanece para siempre. Siguiente. A continuación, hay un interrogante. ¿Por qué los cristianos retrocedemos cuando estamos en los caminos de Dios? ¿Alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? ¿Por qué los cristianos retrocedemos cuando estamos en los caminos de Dios? A continuación vamos a ver una de estas razones. Una es pensar independientemente de Dios. En el caso del hijo pródigo, estaba pensando independientemente de su padre. Quería tomar sus propias decisiones. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 15, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Este hijo puso en su balanza los bienes de su padre y del otro lado de la balanza lo que es estar en su presencia. Para este hijo valió más los bienes materiales que el privilegio de estar ante la presencia de su padre. En el momento en que decidimos pensar independientemente de Dios, en ese momento retrocedemos de ese camino por el cual andamos y empezamos a alejarnos de Dios. Nuestros pensamientos, nuestro corazón deben estar totalmente conectados a Dios. Siguiente. Otra razón por la que los cristianos retrocedemos cuando estamos en los caminos de Dios, que fue el caso del hijo pródigo, es cuando está la ausencia de Dios en nuestras vidas. Se pierde la comunión y poco a poco empezamos a alejarnos de nuestro Padre. Veamos lo que nos dice Lucas capítulo 15, versículos 13 y 14. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Esto que experimentó este hijo pródigo es lo que experimentamos muchas veces cuando tenemos la ausencia de Dios en nuestras vidas. Empezamos a deprimirnos,
empezamos a experimentar que con nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar todas las metas que nos colocamos. Empezamos a experimentar dentro de nuestra vida los duros golpes que nos da, los sentimos con más fuerza, porque no tenemos ahí a nuestro Padre para ayudarnos a seguir adelante. Siguiente. Siguiente. A continuación quiero compartirles una ilustración que se titula Mi padre es el piloto. Vamos a meternos en esta ilustración, vamos a colocar toda nuestra atención a esta historia. Dice así esta ilustración. Un hombre observó a un niño que estaba solo en la sala de espera del aeropuerto, esperando que anunciaran la salida de su vuelo. Cuando el embarque comenzó, el niño fue guiado por la azafata a su asiento de ventanilla. Casualmente, el hombre que le observaba tenía su asiento al lado del niño. Durante todo el vuelo fue muy correcto y conversaba animadamente. En un momento sacó de su bolso el niño un libro y varios lápices de colores y se distrajo pintando y coloreando diferentes dibujos. No demostraba nada de ansiedad o preocupación por estar en un avión, contrario a los pasajeros que habían allí. En un momento el avión entró en una tempestad muy fuerte. Las turbulencias y las sacudidas bruscas le asustaron, tanto a él como a los pasajeros. Pero el niño parecía estar en otro mundo. Seguía concentrado en sus pinturas, como si estuviera plácidamente sentado en la sala de su casa. Aterrorizado por la situación, este hombre se acercó al niño, ya que parecía que no iban a salir con vida de semejante tormenta. Le llamó la atención el comportamiento del niño, ya que en ningún momento expresó miedo alguno. Casi sin voz por el miedo que tenía, le preguntó: ¿no tienes temor? ¿No te das cuenta de que podríamos estrellarnos? Con una voz de absoluta paz y levantando los ojos rápidamente de su libro, este niño le respondió a este hombre que estaba atemorizado: no tengo miedo. Mi padre es el piloto de este avión. En el momento en que colocamos a nuestro Padre Celestial como el piloto de nuestras vidas, empezamos a experimentar esa paz. Y cualquier turbulencia que esté a nuestro alrededor no nos va a hacer perder esa paz. En el momento que tenemos a Dios como el piloto de nuestras vidas, nuestras decisiones van a ser las mejores decisiones. Nuestro camino va a ser totalmente diferente. Algo que este hijo pródigo no valoró, no quiso tener a este padre que tenía dentro de la parábola como el director de su vida, sino que él quiso tomar los controles sin ningún tipo de experiencia y avanzar en esa tormenta. Siguiente. Pasamos ahora a otro personaje dentro de esta parábola del hijo pródigo, y este es el hijo mayor. Es posible que a simple vista veamos a este hijo mayor como el ejemplo, el que siempre estuvo allí con su padre, el que siempre seguía todas las reglas al pie de la letra, el que no le causó ningún disgusto a su padre. Es posible que lo veamos así, y dentro del ejemplo veamos que este hijo mayor era un modelo diferente al hijo pródigo. Pero a través de este hijo mayor vamos a ver algo más adelante. Vamos a continuar la lectura de la parábola y seguimos en Lucas capítulo 15, pero vamos a continuar de los versículos 25 al 32. Dice así:
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces este hijo se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Dentro de este hermano mayor, a continuación vamos a ver algunas partes negativas de este personaje, ya que con este personaje no todo es color de rosa. Siguiente. Tenemos entonces que este hijo mayor representa a dos tipos de cristianos. Siguiente. El primer cristiano es el que se siente merecedor de los privilegios. Vemos la imagen donde asimismo se siente merecedor de todo eso. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 15, versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, hablando del hijo mayor: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Este hijo estaba pensando más en los privilegios materiales de este padre, más que en el privilegio de estar en su presencia. Este hijo le reclamaba a su padre los privilegios que no había recibido por estar atento, pendiente a cumplir todas las órdenes. No se trata de servir a Dios por reconocimientos, sino servirle de corazón. Siguiente grupo. Tenemos acá otro tipo de cristiano. Siguiente. El cristiano con justicia propia. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 15, versículo 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. No solo estaba enojado porque no recibía los privilegios que él debía recibir como hijo, sino estaba enojado porque su hermano, que él decía que no se merecía esto, lo estaba recibiendo. Eso hacía que su mente se llenara de enojo ante su hermano. Empezó a experimentar envidia, rabia. El hijo mayor confiaba en su propia justicia. Pensaba que la justicia intelectual que él tenía era la justicia que debía de cumplirse y aplicarle a su hermano. Muchas veces este tipo de cristiano cree en su propia justicia y juzga a aquellos que cree que están equivocados. Y olvida que un día fue un pecador que fue salvado por la fe. Dos actitudes negativas de este hijo mayor. Siguiente.
quiero hacer una relación entre este hermano mayor y la actitud que tenía en la parábola del fariseo y el publicano, este fariseo. ¿Sí recuerdan esta parábola del fariseo y el publicano? Veamos qué nos dice Lucas capítulo 18, versículo 11. Dice así: el fariseo, puesto en pie, como lo vemos claramente en la imagen, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que estaba allí sentado. Quizás parafraseando un poco esta frase y colocando estas frases en este hijo mayor, es posible que dijera lo siguiente: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres despilfarradores, alcohólicos, que andan con rameras, ni aun como este, mi hermano. Estaba pensando que era superior a su hermano, inclusive al ver lo que estaba en esa actitud de arrepentimiento por todo aquello que había hecho. Solo tenía en su mente un castigo para este hermano que estaba arrepentido. Siguiente. Ahora vamos a ver un poco acerca de el padre. Quizás se nos pueda pasar por la mente que este padre se hubiera evitado una cantidad de problemas si simplemente al inicio hubiera decidido decirle a su hijo, cuando vino a pedirle esa herencia, simplemente decirle: hijo, espérate un momento, todavía no es el tiempo, va a llegar un momento en que vas a recibir tu herencia. Es posible que al tomar esa decisión se hubiera evitado toda esa cantidad de problemas. Pero el Padre, nuestro Padre Celestial, es un Padre de propósitos. Y con esto quiso enseñarle algunas lecciones. Siguiente. 3 lecciones importantes. Siguiente. La primera lección, quería enseñarle que fuera humilde. Este hijo pródigo, antes de sucederle todo lo que le había pasado, tenía una altivez y creía que lo tenía todo. Pensaba que tenía resuelto el resto de su vida. Y pensaba de que así como se manejaba de bien en su zona de confort, lo iba a hacer en ese lugar lejano al cual se había desplazado. Pero el Padre, vemos que con esto, por permitirle pasar todas estas situaciones, logró que fuera humilde, que fue la actitud en la cual llegó a su Padre. Siguiente. Algo que quería también enseñarle este padre a su hijo era que conociera las consecuencias de sus actos. Todo lo que hacemos en nuestra vida trae consecuencias. El padre sabía quizás lo que iba a pasar más adelante con su hijo, pero lo dejó que lo experimentara. Es posible que con palabras este hijo no iba a asimilar y no iba a convencerse de nada, pero en el momento en que este hijo experimentó todo lo que pasó, todo el sufrimiento y toda esa depresión, en ese momento en que este hijo empezó a experimentar todo esto, empezó a reconocer que todo eso fue consecuencia de esos actos y de esas decisiones que tomó por querer estar separado de Dios. Siguiente. Por último, quería que este hijo aprendiera que la verdadera felicidad no radica en las cosas de este mundo. Fue al mundo, experimentó el mundo y se dio cuenta de que eso era pasajero, de que eso era superficial. Y en ese momento en que sintió de que eso no valía la pena, fue que decidió regresar a su padre. Lección cumplida. Siguiente. A continuación vamos a ver
unas características de este padre. Siguiente. La primera, tenemos que este padre estaba lleno de compasión. Sintió compasión por este hijo al verlo llegar de esa forma. No fue un padre que lo vio y decidió, así como el hijo mayor, castigarlo por todo lo que había hecho, sino que sintió muy adentro compasión hacia ese hijo. La forma en que muchas veces nos ve nuestro Padre Celestial cuando nos ve que estamos caídos, cuando nos ve que una vez estuvimos en su camino pero decidimos alejarnos de él. Veamos qué nos dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, Dios, sintió compasión hacia las personas. Hay muchas personas allá afuera que aún no conocen de Jesús. Esa compasión que sintió el Padre Celestial hacia esos perdidos es esa compasión que debe estar también en nuestro corazón hacia cada uno de ellos. Siguiente. Otra característica importante de Dios como Padre es la siguiente: siente gozo por el pecador arrepentido. ¿Quiénes de los que estamos aquí alguna vez ha experimentado ese gozo por un pecador arrepentido? Ese gozo de ver a esa persona que le hablo de Dios y de pronto acepta a Cristo en su corazón y decide seguir adelante. Es un gozo que muchas veces no se puede describir con palabras. Ese mismo gozo fue el que sintió el Padre ante este hijo, que era un pecador que estaba arrepentido, porque experimentó el mundo y se dio cuenta que no funcionaba y decidió volver a los caminos de su padre. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 15, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos queremos ver el rostro de Dios lleno de gozo? Ya sabemos cuál es la fórmula: cumplir esa gran comisión. Y cada vez que lo hagamos vamos a ver ese rostro rebosante de alegría de nuestro Padre. Siguiente. Regresamos nuevamente al hijo pródigo, que pasó por varias etapas para pasar de ese mundo en el que estaba a volver nuevamente a los brazos del Padre. La primera etapa fue que reconoció su estado, tocó fondo y reconoció esa forma en la cual él estaba, todos esos cambios que había sufrido. Y eso lo vemos específicamente en Lucas capítulo 15, versículo 17, que dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Empezó a comparar la condición en la cual él estaba con las personas que estaban sirviendo en la casa de su padre. Por su mente estaba deseando por lo menos recibir los privilegios que estaban recibiendo estos servidores en la casa de su padre. Anheló estar en la casa de su padre, reconoció ese estado deprimente en el cual estaba. Muchas veces creemos que el pecado es bueno, que desobedecer a Dios nos puede llevar a experimentar una alegría que nos hace falta. Pero cuando descubrimos la cruda verdad, nos damos cuenta de que no es así como nos lo pintan. Nos damos cuenta de que no hay mejor lugar que estar sino la presencia de Dios. Este hijo
Es posible que haya pensado que las cosas estarían mejor alejados de la influencia de su padre. Pero al momento de caer allí, se dio cuenta de que está en un estado depresivo. Muchas veces, así como este hijo pródigo, debemos aprender de la manera difícil. Necesitamos tocar fondo para a partir de ahí tomar impulso y sobresalir y volver nuevamente a los brazos de nuestro Padre. Siguiente. El siguiente estado de este hijo pródigo es que confesó su pecado. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice así: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este hijo reconoció su pecado. Este hijo no buscó excusas para justificar lo que había hecho. No buscó echarle la culpa a terceros, como los hicieron nuestros primeros padres. Adán, que le echó la culpa a Eva, o Eva, que le echó la culpa a la serpiente. Este hijo confesó su pecado, reconoció que él era el único culpable de lo que había hecho. Siguiente. Este hijo no solo confesó su pecado, sino que también se arrepintió. Por su mente pasó no volver, retroceder el tiempo y no experimentar todo eso. Pero ya lo había experimentado y ya su única salida era regresar a los brazos de su padre. Veamos qué nos dice Lucas capítulo 15, versículos 20 y 21. Dice así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta frase no solo la expresó cuando estaba solo, sino al llegar a su padre, se la expresó directamente. Mostró su arrepentimiento. Decidió dar la vuelta y regresar nuevamente a los brazos de su padre. Y se encontró con un padre amoroso, un padre compasivo, que siempre está atento a esperar que su hijo regrese a sus brazos. Vemos al final del versículo 20 que dice: y se echó sobre su cuello y le besó. En la cultura palestina, el beso es una señal de aceptación y de amistad. Cuando cada uno de nosotros nos apartamos del camino y decidimos arrepentirnos e ir a los brazos de nuestro Padre, Él va a aceptarnos, Él va a recibirnos con los brazos abiertos. Siguiente. Finalmente este hijo fue restaurado. Lucas capítulo 15, versículo 22, dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Un hijo que fue restaurado después de que mostró un corazón arrepentido. Dentro de esa cultura, el vestido representaba honor, el honor que había perdido. El anillo representaba autoridad, que también la había perdido por andar en esos caminos. Los zapatos representan a un hijo en lugar de un esclavo. Dentro de esa cultura, a los niños de la familia usaban calzado, pero los esclavos no lo utilizaban. Este padre quería darle esa posición de hijo. Quiero invitarlos a colocarse sobre sus pies. Y allí en el lugar donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Es posible que entre cada uno de los que estamos aquí, hay alguno que se encuentra alejado de
los caminos del Padre. Es posible que ya estés cansado de todo lo que el mundo te ofrece. Es posible que te hayas dado cuenta de que en esos caminos la felicidad es pasajera, de que en esos caminos no tiene sentido. Este es el momento para que allí donde estás, en este momento ubicado, si este es tu caso, te pido que repitas conmigo esta oración. Acepto de que este camino no tiene sentido. Sé que este camino es superficial. Ya estoy cansado de golpearme varias veces con los mismos obstáculos y quiero experimentar algo nuevo. Te confieso de que he cometido muchos pecados. Confieso que he escuchado de ti, pero no he prestado atención. Pero en este momento quiero pedirte que tomes el control de mi vida. Quiero pedirte que seas el piloto de mi vida. Quiero pedirte que tomes el control y que entres en mi corazón. Sé que solo no puedo, pero con tu ayuda sé que es posible. Si el caso tuyo es diferente, si simplemente ya experimentaste el amor de Dios, ya experimentaste ese primer amor, quiero invitarte a que puedas volver a los caminos del Padre. Así como este hijo pródigo tuvo una segunda oportunidad, Dios a través de este mensaje de su palabra quiere darte una segunda oportunidad a ti, de volver a sus caminos, de volver a experimentar el privilegio de estar en su presencia, el privilegio de sentir su amor, el privilegio de depender totalmente de nuestro Padre Celestial. Si tu caso es el del hermano mayor, que ha sentido rechazo hacia aquel hermano que cayó, que ha sentido rechazo o ha juzgado o ha señalado a aquel que ha tropezado. Si tu caso es que no has sido compasivo hacia los pecadores y a esas personas que están allá afuera, en este momento delante de Dios tienes la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Y tienes la oportunidad de tomar nuevamente el camino. Padre, quiero pedirte que seas con tu iglesia, Padre Celestial, que seas tomando el control de toda la iglesia, Padre Santo. Ayúdanos para que cada día podamos servirte y glorificar tu santo nombre. Ayúdanos a que cada día podamos siempre ser conscientes de que tú eres el piloto de cada una de nuestras vidas y que no solo eres el piloto de cada una de nuestras vidas, sino eres el piloto de nuestra iglesia. Padre, todas estas cosas te las pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.